Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Dios les bendiga. Hoy ya es jueves 11 de enero del 2024. Estamos en el día 11 dentro de esta jornada de 40 días de oración, los primeros 40 días de este año. Cómo queremos que Dios nos bendiga este año y que nos vaya bien. Pero si no es con Él es imposible, y si no es poniéndonos al servicio de Él es una utopía. Si no estamos a los pies de Cristo, separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, 5:41 de la mañana, el tema del día de hoy es el del día 29 del año pasado, y es el día 11 de este año. Es que vamos de para atrás como el cangrejo. Ore por nosotros, por favor. El tema es: sea un buen administrador. Entienda que esto es un asunto de vida o muerte. Y no solo de la vida como la entendemos o la muerte como la entendemos, sino de vida eterna o de separación eterna de la presencia de Dios. La cita del día de hoy es la primera carta del apóstol Pedro. Ya había dado el capítulo 2, ahora el capítulo 4, pero como este devocional es una locura, le voy a pedir el favor que hoy se lea toda la epístola. Son 5 capítulos, con pausa, sin afán. Apague el celular, bueno, si tiene la aplicación de la Biblia en el celular, pues no lo puede apagar, ¿no? Porque ¿cómo? Pero es mejor que tenga una Biblia física y la pueda rayar, ¿sí? Físicamente. Es que yo soy enchapado a la antigua, entonces así lo hacíamos antes. Apague el televisor, ¿sí? Enciérrese en su aposento, hable con él durante 40 minutos. Este devocional queda inconcluso si no lo hacemos así. Yo aquí hago una parte y su merced ya tiene que hacer la suya, ¿ya? Yo le hablo a usted porque el Señor me ha hablado a mí, y usted va y le habla a Él, y Él va a volverle a hablar a usted y me va a volver a hablar a mí. Esto es una locura, pero es así. 40 minutos, no tiene que ir a ninguna parte. Ahí en su aposento, Él tiene la oficina. Ahí, Mateo 6:6 dice: mas tú entrando en tu aposento y orando a tu Padre en secreto, ora a tu Padre en secreto, y Él te recompensará en público, ¿no? Entonces, hagámoslo así. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 4, dice el versículo número 10. Oiga esto, cómo me gusta. La Biblia definitivamente es la palabra de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nos habla de ser buenos administradores. Oiga esto. El versículo nos hace responsables porque nos manda a que cada uno de nosotros, según el don de Dios que ha recibido, y a todos Dios nos ha dado algo. Sí, empezando por el tiempo de nuestra vida. Empezando por los talentos que nos dio. Ya tenemos talentos. Usted tiene que ser bueno para algo. No me diga que usted no es bueno para nada, porque no le voy a creer. Y ahí sí que me asusto. Usted es bueno para algo, ¿sí? Y en ese algo en el que usted es bueno, porque Dios manifestó sus dones y Dios manifestó su multiforme gracia divina sobre todos los seres humanos. A cada uno nos dio un pedacito de Él. En esa área su merced debe fluir. Y en otras áreas que vaya descubriendo, porque realmente se trata de que nosotros nos descubramos a nosotros mismos y le preguntemos a Dios: ¿cómo quieres que te sirva, Señor? Pero hay que servir. Entonces esa es la manera en que nosotros podemos ser buenos administradores, es la palabra acá. No debemos ser
siervos inútiles, ¿no? Como lo que leíamos el día de ayer en Mateo capítulo 25, de este siervo inútil, dice el Señor al final en el versículo 30 de Mateo 25, y al siervo inútil echadlo afuera, que allí será el lloro y el crujir de dientes. No, hay que entender algo, miren. Nosotros debemos ser como David, que comenzó sirviendo en la finca de su papá. Y en este deseo de servir, que es lo que tiene que prevalecer en nosotros, porque usted y yo somos siervos de Cristo, ¿sí? Primero éramos siervos del mundo y de los hombres, pero sufrimos bastante en ese estilo de servidumbre, como sufrieron los egipcios, como sufrieron los israelitas allá bajo el reino de Faraón y de los egipcios. Pero clamamos a Dios y Dios nos llamó ahora a ser sus siervos. Y ahora les servimos a los hombres, pero no como dicen los hombres. Ahora les servimos a los hombres como Dios dice. Y ahí donde está la diferencia. Cambiamos de patrón. Primero el patrón era de carne y hueso. Ahora el patrón nuestro, el que nos gobierna y nos manda, es el dueño, amo y señor absoluto de esta creación y de todo este universo, quien lo creó a usted y me creó a mí. Y todos los días Él quiere que le sirvamos. David, siendo un niño, comenzó a servir físicamente en el cuidado de las ovejas del rebaño que había en la casa, en la finca de su papá. Hubo una noche en que David se quedó solo, una tarde ya, de cualquier día. David tenía 7 hermanos y el papá pensó que David estaba con uno de sus 7 hermanos o con varios, y los varios de esos hermanos pensaron que estaba con los otros, y en este berenjenal y en este enredo David resultó solo. Y David tuvo que tomar una decisión, que es la decisión que usted y yo tenemos que tomar, siendo un niño, pero es que nosotros ya somos viejos. Yo tengo 48, yo no sé usted cuántos tenga, pero tenemos más años que la vida de David, ¿sí? Y ojo con lo que le voy a decir ahorita, porque David en el reino de los cielos, si quedamos cortos, nos va a juzgar y nos va a decir, pero ¿cómo yo siendo un niño tomé la decisión y ustedes siendo viejos no fueron capaces de no abandonar la responsabilidad? Había una responsabilidad, y es que había que cuidar el rebaño, porque de ese rebaño de ovejas dependía la manutención de él. De ahí era que sacaban la leche, de ahí era que sacaban la carne, de ahí era que sacaban la lana, de ahí era que sacaban, vendían las ovejas, los corderos, qué sé yo, para hacer el mercado, como quiera que fuera. Ese rebaño era la vida de esa familia, físicamente. Entonces había primero que servir como siervo en lo físico, que es donde la gente no quiere servir ahorita. La gente quiere ganarse la vida con la Biblia en la mano, cobrando por predicar el evangelio. Hágame el favor. Ahí es que servir en lo físico, y uno tiene que trabajar en lo físico. Eso es lo que la Biblia me muestra. Era lo que el apóstol Pablo hacía al elaborar tiendas de campaña para no ser gravoso a la iglesia de Cristo Jesús. En este punto de la reflexión, déjeme y suelto esta bomba de una vez. Aquí todos los pastores evangélicos tienen que trabajar en lo material y no cobrar por predicar. Así es aquí. ¿Cómo hacemos? Hay que servir primero en lo material y ganarnos la vida en lo material. Y nosotros, sirviendo en lo material como David, vamos a ganar influencia sobre el pueblo y sobre la gente, no porque nosotros necesitemos ganar influencia sobre ellos, sino porque el cielo necesita que ganemos influencia sobre ellos para que los llevemos al cielo, para que ellos nos sigan a nosotros. Pero lo que tenemos hoy en día son un montón de congregaciones donde un profesional de la Biblia abre la Biblia y comienza a decir lo primero que se le ocurre. No oran.
Si no oran, no tienen comunión con Dios. Y si no tienen comunión con Dios, no pueden decir lo que Dios quiere decir. Aquí estoy diciendo lo que hay que decir de siervos, reyes y sacerdotes, de ser buenos administradores como siervos, de ser buenos administradores como reyes, de ser buenos administradores como sacerdotes, porque sé que es lo que está en el centro del corazón en este momento. Y lo que el Señor me ha venido diciendo es muy sencillo. No traten de ser sacerdotes cuando no son buenos reyes, y no traten de ser buenos reyes cuando no saben servir. Uno, para ser un buen rey, primero tiene que ser un excelente siervo. Pero uno, para ser un buen sacerdote, primero tiene que ser un excelente rey. Pero ¿de dónde va a ser un excelente rey si no quiere servir? Que fue lo que hizo David siempre en la finca de su papá, aun cuando sus hermanos lo dejaron solo y su papá lo dejaron solo esa noche. No de mala fe, no de mala voluntad. Es que el ser humano es imperfecto y a veces piensa y cree de una manera equivocada. Ellos pensaron y creyeron que alguien estaba con David, pero ninguno estaba con David. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque yo oro y el Señor me habla y me mostró esa revelación para poder explicar este pasaje de la Biblia. Es así de sencillo. Ahora sucede que David está solo y tiene la opción, con todas las excusas y todo el contexto real en el que vive, él puede tomar la decisión de salir corriendo e irse para la casa. Tiene miedo, llega la noche, no hay luz eléctrica, es un niño, no hay una linterna, hay fieras en el campo, las ovejas no colaboran mucho a la hora de cuidarse entre ellas mismas, y David se quedó siendo un niño solo contra el mundo en este universo salvaje de fieras del campo que quieren comerse al rebaño. David, en este contexto, siendo un niño, yo le pondría a la edad de unos 9, 10, 11 añitos, él puede salir corriendo para la casa y presentarse delante de su familia y decirle: ¿por qué me dejaron solo? Este niño podía incluso llegar a vaciar a su papá y a sus hermanos, si usted quiere entenderlo así. Si no, no se preocupe. Pero David tomó la decisión de quedarse esa noche a guardar el rebaño. Esta es la revelación que el Señor me regaló. Y David, siendo muy niño, sintió el mismo miedo que sintieron Saúl y sus muchachos frente a Goliat. Pero ese miedo lo sometió en oración a Dios y le clamaba a Dios diciéndole: David, Señor, que no venga por aquí ningún animal esta noche. Guárdame, Señor, de las fieras del campo. Por favor, Señor, que esta noche me ayudes, me guardes, me protejas a mí y a mi rebaño. Yo no puedo guardar a nadie. Guárdanos tú a nosotros. Y ahí fue donde David tuvo comunión, esa comunión única, especial, maravillosa, que todo cristiano debe tener, pero que hoy no tiene porque viven escuchando a personas que no oran, predicando el evangelio, cuando cobran por eso. Hágame el favor. Aquí esto es en serio. Este devocional es de Dios. Y usted y yo tenemos que orar a Dios todos los días e ir a la palabra, porque vamos rumbo al reino de los cielos y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. O entablamos esta relación personal con Dios, porque hay gente que lo que tiene es una religión. O entablamos una relación personal con Dios que nos permita dirigir nuestra vida en la perfecta voluntad de Dios y dirigir a otros hacia el cielo, porque vamos para el cielo. O nos quedamos ahí pensando que la morcilla no es negra y mientras tanto, queriendo llegar al cielo, no ganamos almas y allá no nos reciben. ¿Por qué estoy diciendo tantas cosas sueltas hoy? Por una razón muy sencilla, porque aquí hay que servir.
Partamos de que debe haber un deseo de servicio para que podamos ser buenos administradores. El que no es buen siervo no puede administrar nada. El que no es buen siervo no responde por nada, le vale lo mismo. Piensa que el universo, la creación y mi Padre Celestial y el prójimo le debe el favor por él existir, por ella existir, y todo el mundo tiene que servirle a él, a ella, pero ella no le quiere servir a nadie. Así no es acá. Usted y yo debemos ser siervos primero del Señor Jesús, y en este servicio dejarnos dirigir por él. Porque algo me decía el Señor referente a esto. Cuando David se presenta en el campo de batalla siendo un jovencito de 17 años, ya ha agotado un proceso de años de oración, de entrenamiento, tirando piedra y prestando este servicio material, físico, secular, ¿no? En la finca de su papá, ya es siervo en la finca de su papá. Ahora le va a servir a la nación. Ahora Dios dice, lo voy a promover a ser rey. Pero antes de que sea rey, primero lo paso y le doy una palabra ahí para que la suelte como sacerdote. David es el único rey en el Antiguo Testamento que ejerce la función de rey y sacerdote. En el Antiguo Testamento el rey y el sacerdote siempre están separados. Solo se le permite a David por parte del cielo romper el molde, porque es que el que es acomedido, el que es buen siervo, me decía mi abuelita, se gana lo que está escondido. Si usted quiere ganarse los secretos del reino de los cielos, las dádivas del cielo, y usted quiere ganarse los tesoros en la tierra y el favor de la gente, tiene que servir. No me diga que es cristiano, primero sea un siervo de Cristo. No me diga que tiene Biblia, que usted se congrega cada 8 días. No me diga esas cosas. Eso a mí me sabe a cacho. Usted convénzase usted mismo y convenza a Dios y convenza al prójimo que usted es un siervo de Cristo, que usted se pone al servicio de la gente a la manera de Dios, porque es un hombre, una mujer de oración. De esta forma usted puede ser administrador de la multiforme gracia de Dios. Y David aprendió a tirar piedra siendo siervo, y tirando piedra fue que Dios lo utilizó para promoverlo como rey. Dios utiliza a los siervos, no utiliza a nadie más. No utiliza a sacerdotes o gente que se creen sacerdotes pero que no quieren servir, como en el caso de los hijos de Elí. Por ejemplo, en primer libro de Samuel aparecen unos muchachos en el sacerdocio que son sacerdotes, pero no quieren servir, y entonces son quitados de ahí y terminan en una grande y grave vergüenza. Sea siervo su merced, por favor, se lo pido de todo corazón. Partamos de lo secular, esté dispuesto a servir, porque tenemos que llevar almas al cielo, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Sea un buen administrador, sea un buen siervo, entienda que esto es un asunto de vida o muerte. Padre, nos ponemos en tus manos, nos cubrimos con la sangre del Cordero y nos declaramos en bendición y en victoria para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar.